Bien, vamos a continuar con la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer en Lucas, por favor, si pueden acompañarnos quienes tengan Biblia. Lucas, capítulo 1, Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Aquí la verdad es que vamos a hablar no de una nación de Israel, ni de un judío propiamente tal, sino que al contrario, vamos a estar en la vereda del frente, si lo podemos llamar así, y vamos a hablar de un gentil, pero de un gentil que quiere contar a otros la maravilla que Dios ha dado al mundo entero, partiendo lógicamente por los judíos a través del Antiguo Testamento, pero que Lucas comenta que es para todo el mundo. Eso es lo que vamos a leer aquí en o el énfasis que en realidad da Lucas en su Evangelio. Vamos a leer los primeros 4 versículos que dicen así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hasta ahí vamos a leer la palabra de Dios. Fíjese que hemos dicho que Lucas, quien escribe este evangelio, es un gentil que se menciona bastante poco en la Biblia por su nombre. En su evangelio y en el libro de los Hechos él no se menciona por nombre, pero el apóstol Pablo lo menciona, por ejemplo, en 3 de sus cartas que él escribe, indicando en Colosenses que él es un médico amado, el cual el apóstol Pablo le amaba muchísimo. Lo menciona en Filemón, indicando que Lucas es un colaborador de él, uno que trabaja codo a codo con él. Y por último lo menciona en 2 Timoteo, capítulo 4, diciendo de que solo Lucas está conmigo. Ahí el apóstol Pablo ya está casi al final de sus días y reconoce la fidelidad de Lucas en el servicio a Dios, ayudando al apóstol Pablo. Y fíjese que para el apóstol Pablo esa expresión solo Lucas está conmigo es de gran consuelo al mirar ahí en su soledad, pero ahí ve un siervo que está ahí para ayudarle, para apoyarlo. Por último, para hacer actos de presencia que hablan más que 1000 palabras. Ahí está Lucas. Eso nos enseña un poquitito acerca de su carácter, fíjese usted, acerca de su persona, cómo él era. Y en su evangelio, él quiere dar a conocer las maravillas que ya hemos escuchado en el Antiguo Testamento referidas a Israel. Lucas quiere dar a conocer ahora a los gentiles esas maravillas dadas a todo el mundo. Fíjese que él usa expresiones como luz de revelación a los gentiles, capítulo 2. Traza la genealogía de Jesucristo, por ejemplo, enlazándolo con Adán, a diferencia de Mateo. Fíjese que él es el que habla del publicano, del fariseo y publicano, cuando van a orar. Él habla de la mujer pecadora, quien derrama ese perfume caro a los pies del Señor. Entonces fíjese que Lucas tiene en mente, en su escrito, dar a conocer las verdades de parte del Señor a todo el mundo gentil. Presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre, aquel que se identificó con la humanidad entera y muere por esa humanidad. Ese es Lucas. Y fíjese que él escribe su evangelio y en estos versículos que hemos leído, él expresa el propósito de su evangelio. ¿Por qué lo escribe? Y estos 4 versículos que nosotros hemos leído lo podemos dividir en 2.
Los primeros 2 versículos habla de lo que hicieron otros. Los versículos restantes, 3 y 4, habla de lo que él hizo. Y miren lo que hicieron otros. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Él está hablando ahí de la tarea que hicieron otros y comienza con la expresión, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden. Y fíjese que menciona el esfuerzo de esos muchos, menciona el trabajo de esos muchos y lo enfatiza diciendo que han sido muchos los que han querido poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, han sido verdaderas. Y enfatiza el tremendo esfuerzo de estos muchos. Y dice también que han tratado. Y esa expresión significa que ellos han tomado en sus manos, que se han hecho cargo de la tremenda labor, del tremendo esfuerzo de colocar por orden la historia, los eventos, los sucesos reales que acontecieron en este mundo entre nosotros. Fíjese que lo que Lucas está escribiendo aquí son hechos reales que ocurrieron en este mundo. Usted se va a fijar que Lucas menciona mucho quién eran los gobernadores o en qué ciudad estaban. Menciona incluso al sumo sacerdote de la época, sobre todo cuando va a introducir a Juan el Bautista con su ministerio, porque a Lucas le interesa comentar la verdad, decir la verdad, y que esta verdad tenga fundamento firme en aquellos que están leyendo. Entonces, por eso enfatiza aquí, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden. Fíjese que aquí está diciendo que muchas personas les llamó la atención, se interesaron por las cosas que han sido ciertísimas, por las cosas que tienen que ver con el Señor Jesucristo. A muchos les llamó la atención y muchos se dieron a la tarea, al esfuerzo de ordenar las cosas que tenían que ver con el Señor Jesucristo. Esas cosas les llamó la atención a estos muchos. Y una primera reflexión que uno podría hacerse con este solo versículo es preguntarme a mí y decirme, ¿me han llamado la atención las cosas de Jesucristo? ¿Ha causado un impacto en mi vida las cosas de Jesucristo de tal manera de que pueda crear un interés en mí? Un interés a seguir descubriendo esas cosas que mi Salvador hizo en este mundo. Lucas aquí nos está diciendo que muchos tenían ese interés de seguir investigando, de seguir indagando y ordenar las cosas concernientes a nuestro Señor Jesucristo. No eran pocos los que se dedicaban a esa tarea, sino que eran muchos. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con el interés hacia nuestro Señor Jesucristo? ¿Ha aumentado ese interés? ¿Ha crecido ese interés en la persona de nuestro Salvador y Señor Jesucristo? Fíjense que la mayoría de nosotros quizás está en sus casas. Me refiero a no poder salir en cuarentena. Y
podemos disponer de nuestro tiempo, ordenarlo de tal manera, en algunos casos, en los cuales podemos redimir harto tiempo. Y la pregunta es, ¿aprovechamos bien ese tiempo para dedicarlo al interés de nuestro Señor Jesucristo? Aquí hay muchos en el versículo 1 que se preocuparon, que tuvieron interés de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, que han sido real. Versículo 2 continúa hablando de otros. Dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Fíjese que ellos transmitieron la verdad tal cual la recibieron, tal cual ellos la vieron. Transmitieron la misma verdad. No la cambiaron, no la aumentaron, no la disminuyeron, no le quitaron su valor ni su peso, sino que transmitieron la misma verdad a aquellos que vieron con sus ojos al Señor. Enseñaron las mismas verdades, hermanos. Hoy día estamos en tiempos donde pareciera que esa verdad antigua ha perdido su valor. Estamos en tiempos de que al parecer esas palabras tan antiguas no tienen cabida en nuestro lenguaje moderno y queremos y decimos que hay que modernizar las palabras de la Biblia a nuestra época. Pero aquí dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Y mire esta expresión, y fueron ministros de la palabra. Esta palabrita ministros se refiere a que fueron servidores de la palabra. No estaban por sobre la palabra, sino que estaban por debajo de la palabra. Y ellos se dedicaron a ser servidores de la palabra y transmitir de la mejor manera posible las verdades tal cual las vieron y las escucharon por parte de nuestro Señor Jesucristo. Fueron siervos de la palabra, se sujetaron a la palabra y enseñaron a otros la importancia de la palabra para que esa palabra, cual espada de dos filos, pueda causar un impacto en nuestras vidas. Eran siervos de la palabra. No estaban por sobre la palabra. Ellos mismos se ponían por debajo de la palabra, evidenciando que lo importante es la palabra que cause el efecto, y no el siervo, sino la palabra. Pero ahora todo eso, lo que Lucas vio, que otros hicieron, causó un impacto en él, causó algo en él. Mire lo que causó, verso 3. Me ha parecido también a mí. Lo anterior, Lucas lo vio, Lucas lo escuchó, y él sintió un deseo en su alma y en su corazón. Y dice, ese deseo que yo sentí produjo en mí el realizar una investigación con diligencia de todas las cosas, desde su origen, y escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Sabe lo que le sucedió a Lucas con ese deseo? Lo que
el apóstol Pablo dice, y lo voy a leer para no equivocarme, él expresa en Filipenses, capítulo 2, verso 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese hombre, ese siervo de Dios, fue dócil a la voluntad de Dios y con ese deseo impulsado por Dios, él se da a la labor y al esfuerzo de él también escribir algo más. Pero que eso que nosotros, o que yo digo algo más, no es un libro más entre muchos libros. Es la palabra de Dios, hermano. El Evangelio de Lucas. Es lo que el día de hoy podemos tener en nuestras manos. Y que tendríamos que decirle gracias, Lucas, por ese deseo intenso, inmenso, de tú también querer escribir algo. Pero antes de escribir, fíjese que no bastó con el puro deseo, con el puro anhelo, sino que él se da a la tarea y al esfuerzo. Y dice, haber investigado con diligencia. Y él hace una investigación minuciosa. Es como dijéramos en palabras modernas, pues un investigador privado. Sigue la prueba, sigue la investigación, la sigue físicamente, va a las fuentes, conversa con personas, pero también utiliza su mente y medita en todo lo que él ha investigado y usa su mente para pensar una y otra vez en los descubrimientos que él ha hecho. Y él lo que quiere hacer es ponerlas por orden. Ponerlas por orden. Pero fíjese que si nosotros preguntamos a Lucas, ¿por qué tanto esfuerzo, Lucas? ¿Cuál es o cuántos son tus auditorios, Lucas, para que tú hagas tanto esfuerzo? ¿Para que te esfuerces tanto? ¿Cuántas copias quieres que se vendan de este libro que tú tanto esfuerzo vas a dedicar? ¿Tanto tiempo que vas a invertir? ¿Tantas conversaciones que tú vas a hacer? Porque gastó tiempo en ir a un lugar y conversar. Escuchó, tomó nota. El auditorio era uno solo. Excelentísimo Teófilo. Le escribió a una sola persona. ¿Tanto esfuerzo por una sola persona? Sí. Porque para Lucas también él se consideraba un siervo de la palabra. También él consideraba la importancia de la palabra. Y él, considerando esa verdad, dijo, a mí también me ha parecido, después de haber investigado con diligencia. Mire, esa expresión diligencia significa que él revisó minuciosamente cada detalle. Me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, desde la fuente, fue hasta donde los recursos, el tiempo, y donde a él le permitía llegar hasta el origen de la información, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Seguramente este Teófilo también sentía
una persona que ocupaba un cargo honorable, importante seguramente en alguna corte, y Lucas está preocupado por él, por esa persona, y quiere que esta persona tenga algo confiable en sus manos, tenga una verdad irrefutable y que cause un impacto en sus vidas. Si no era creyente, que se convirtiera con la verdad pura. Y si era creyente, que su fe estuviese firme contra las acechanzas del diablo y las mentiras que corrían en aquel tiempo en que está escribiendo. Y para terminar, dice versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ese es el propósito que Lucas tiene para Teófilo. Lucas vio cómo otros hicieron un esfuerzo. Lucas contó el esfuerzo que él también hizo. Y ahora espera que Teófilo también haga un esfuerzo en conocer bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Hermanos, todos nosotros tenemos que hacer esfuerzo. Todos nosotros estamos agobiados con muchas cosas. Pero hubieron hombres de Dios, muchos hombres de Dios, versículo 1, que se dedicaron al noble esfuerzo de indagar, de buscar en la persona de Jesucristo y las cosas de Dios, diríamos. Lucas, versículo 3, él vio el esfuerzo de otros y eso seguramente inspiró en él para también realizar un esfuerzo. Lucas acompañó al apóstol Pablo en muchos viajes y nunca se quejó que no tuvo tiempo para hacer esto que hizo. 2 libros del Nuevo Testamento. Dedicó esfuerzo, hermano. Y ahora Lucas le pide a Teófilo para que conozcas bien. Lucas espera que Teófilo pueda leer y pueda releer muchas veces este escrito que Lucas le escribió a él, para que él fuera ávido en el Evangelio de Lucas y posteriormente en el libro de los Hechos, que se lo supiera al revés y al derecho, diríamos nosotros, para que su fe esté bien fundamentada y firme contra aquellos que demandan razón de nuestra fe. Entonces, aquí tenemos 3 grupos que hacen esfuerzo. La pregunta es, ¿cuánto esfuerzo estamos haciendo nosotros? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a la investigación del estudio de la palabra de Dios, hermano? No es cosa de leer un versículo y buscar una palabra que ojalá esté en otro versículo y en otro libro y unir frases y palabras y decir cualquier cosa. No, hermano. Hay que hacer un esfuerzo mayor, un esfuerzo profundo, como Lucas lo hizo, que fue a la fuente, a los originales. Y minuciosamente siguió el curso de la investigación, diríamos. Hay que invertir tiempo. Hay que invertir en recursos, en capacidades, para que al ser ministros, siervos de la palabra de Dios, la palabra bien expuesta, la palabra expositiva bien explicada, pueda fundamentar a los hermanos y puedan hacernos firmes en la fe. Eso hay que hacer. Y eso requiere tiempo. ¿Estamos dispuestos?
Dejo esta pregunta y con esto termino. ¿Estás dispuesto tú, hermano, a invertir tiempo en la investigación de la palabra de Dios? Que el Señor nos ayude.